Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez tenemos a una persona que no nació en Venezuela, pero que tiene a Venezuela sembrada en su corazón. Es el catire del 4, Mijael Baumgartner. ¿Cómo estás, Mijael? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Yo me encuentro fenomenal, acabo de llegar de Alta Austria, un estado de Austria que está frente a la Baviera, cerca de Alemania, y bueno, acabo de llegar y bueno, me salió esta hermosa invitación por mi anfitrión Jorge. Muchas gracias. A matar un tigre. Sí, vale. Mira, Mijael, bueno, yo la verdad es que la primera vez que vi de ti fue a través de Venezuela. Ah, ¿en serio? Sí, claro, por tu hermano, ¿cierto? Mi hermano me sí, dijo, sí, mira, sí. y hay un muchacho que se llama el Catire del 4 y es austriaco. Entonces, bueno, pues revisé y claro, dije que obvio es austriaco, hay que contactarlo y tal. Claro. Entonces, ya eras famoso antes de que yo supiera de ti. Bueno, una humilde fama. No. ¿Cómo, o sea, tú, por supuesto, hablas súper bien el español? Muchas gracias. ¿Cómo fueron tus pasos para adquirir la cultura venezolana, latinoamericana, el idioma? Bueno, realmente yo creo que es un cuento muy largo, pero lo voy a intentar acortar y contar la esencia. Yo me crié yo tengo dos hermanos mayores. Y ambos fueron a hacer un intercambio estudiantil a un país de Latinoamérica cuando yo era chiquito. Entonces, en el espacio de un año de cada turno, me tocó una hermana de intercambio, una mexicana y una argentina. Bueno, entonces pensarán, vale, no termina el cuento ahí, bueno, pues inicia, ¿no? Y yo durante esos años los fuimos a visitar a mis hermanos también en los respectivos países y vi un mundo totalmente diferente que me fascinaba. Me acuerdo de una anécdota cuando allá estaba jugando con unos niños y eran tan diferentes, no sabíamos hablar el uno con el otro, pero era tan hermoso aquello que se me quedó impregnado ese recuerdo. Y cuando a los 13, 14 años conocí otra vez nuevamente tuve la oportunidad de conocer y por primera vez un venezolano en el colegio. También pasó un año con nosotros en la clase y nosotros agarrábamos el tren de mañana siempre a la ciudad Wels, en Alta Austria, donde estaba mi colegio. Entonces él me contaba maravillas de su país, de la comida, de las mujeres y de la playa y de todo lo rico que tiene que ofrecer. Y bueno, siempre me ha fascinado y gustado la música muchísimo. Mi mamá era cantante de música folclórica austriaca y entonces ahí quedó sembrado el amor por ese país, por la cultura y bueno, yo creo que una de mis principales motivaciones para irme a ese colegio donde terminé conociendo a mi amigo fue que pudiera empezar a aprender español y bueno. No sé. O sea, lo aprendiste en el colegio. Correcto, exacto. Digamos, en este caso es el bachillerato. Es el bachillerato, exacto. Bachillerato. O sea, tú en el bachillerato ya tenías interés de aprender el español porque habías tenido esas experiencias previas y eso. Exacto. Y esto te lo remató completamente. Esto me lo remató, me colocó las rieles para un camino maravilloso. Y claro, bueno, eso te abrió la puerta de por lo menos todo un continente más la península ibérica, ¿no? Obviamente, sí. No es lo mismo hablar español que hablar inglés, o sea... No, para nada, es un mundo completamente diferente y cada idioma te abre la puerta a un mundo nuevo, completamente distinto y aunque empieces chapurreando, no importa, ¿sabes? Uno se hace entender, igual que yo con los muchachos allá en México, ¿no? Mira, y bueno, entonces, por supuesto que en algún momento tú dijiste,
ya estoy aprendiendo el 4 o estoy, digamos, el 4 es algo interesante, déjame ser el catire del 4. Sí, es que en Venezuela obviamente a mí me decían siempre el catire, entonces eso como que se me quedó y dije, bueno, yo antes, como de los 14 a los 20 estaba tocando el clarinete en la banda de mi pueblo. Luego me mudé a Viena y pues ya no podía ir a los ensayos y me hacía falta muchísimo un instrumento porque estaba acostumbrado a eso. Entonces yo dije, concha, ¿qué voy a hacer? Me tengo que buscar un nuevo instrumento que no sea el mismo, no sé qué. Y se me atravesó yo dije, bueno, vamos a ver qué instrumento hay en Venezuela que me pueda gustar. Y siempre me han gustado los cordófonos, pero nunca había tenido uno y bueno, eso. Entonces el 4 salió y le empecé a dar. Y bueno, obviamente ese instrumento aquí no existe. Entonces ¿cómo haces para aprender eso? La idea ya la tenía, pero ¿cómo haces para aprenderlo? Y ahí dije, seguramente pues en las redes sociales debe haber cuentas de gente que toca el 4 en Venezuela y que yo pudiera empezar, no sé qué, a ver esos videos, ver cómo hacían, cómo colocaban la mano, los diferentes ritmos y todo eso. Y así fue que empezó eso realmente, ¿no? Y ya. Bueno, es un instrumento, digamos, portátil, muy portátil, pues has podido escoger también el arpa. Sí, bueno, claro, es más aparatoso. Difícil, ¿no? Cargar el arpa. Bueno, la maraca o el arpa. Bueno, también. Sí. No. Y creo que es un instrumento fácil y además es un instrumento que te puedes acoplar a muchos géneros. Y eso sí, yo pienso que el 4 tiene esas virtudes. Y, que no cualquier instrumento tiene. Sí, o sea, yo creo que escogiste bien. Y bueno, entonces, por supuesto, en algún momento dijiste, bueno, esto me está tomando más, le estoy agarrando más interés y ahora eres un experto en modalidades del 4, en distintos tipos de, digamos, de ritmos. Sí, me encanta eso, o sea, yo pensé, bueno, obviamente, lo primero que pensé, bueno, vamos a aprender lo más básico, el ritmo de joropo, que es un golpe, digamos, un vals de 2 golpes por 1, 3x4, 6x8, entonces así. Y bueno, hasta aprender eso ya paliza me he dado. Y luego después dije, hay diferentes variaciones de ese ritmo en Venezuela, y si ya dentro de Venezuela hay tantas variantes de ritmos, de técnicas, de golpes, vamos a traspasarlo a otros géneros musicales también, ¿no? Vamos a probar qué tal suena la música irlandesa, la música austriaca, la música portuguesa, italiana, en este instrumento, ¿no? Claro. Porque como tú dijiste, es tan versátil que yo dije, bueno, me quedé con esa idea. No, bueno, a mí me parece fantástico y yo, por ejemplo, he participado en hacer discos que tengan música de otros países y es muy difícil que un músico que toca música clásica, digamos, que está acostumbrado a cierto tipo de música, adquiera algunos, digamos, ritmos que no son los suyos. Por ejemplo, los tactos estos de la música árabe. Es muy difícil que un músico convencional, educado en la música convencional, adquiera exactamente el tacto, es el la sazón. El bossa nova, sí, el bossa nova, la samba, sí. Bueno, la sí, gaita. No, y bueno, yo creo que de eso podríamos estarnos hablando horas también, de
de cómo es difícil sumergirse realmente en una cultura, porque nosotros, realmente cada uno de nosotros nace sin importar en algún sitio del mundo y adquiere ya por nacimiento, por educación, por una cultura primaria podría decirse. Y luego, ahora, yo siempre suelo decir que ahora, hoy en día, tenemos el mundo en la palma de la mano, el smartphone. Los teléfonos inteligentes están por todas partes y antes, cuando nos solíamos concentrar o estar más en un sitio, cada 50 kilómetros cambiaba algo, algún acento, alguna cosa que se hacía diferente, y hoy en día podemos sumergirnos muy fácilmente en una cultura que no es nuestra y no perder la conexión con la cultura primaria, sino llevarla muy inherente también, ¿no? Así pienso. Bueno, a veces hay como que se sobrelapan las culturas. Por ejemplo, esta vida que llevamos nosotros en la cual hay jazz, hay reggaetón, hay música, digamos, que pareciera que es europea, pero que a su vez ya tiene mezclas que están con los bordes de Europa. Por ejemplo, yo he estado en fiestas donde hay música croata, y cuando te das cuenta, bueno, esto ya es casi que es griego, esto ya es casi que árabe, esto ya es casi que, y bueno, y cuando te das cuenta, oye, es fácil de bailar, qué chévere. Claro, y ya te encanta y te empiezas a interesar, y por supuesto que sí. Sí, hay mucho tipo de música de eso. Tú no has notado que bueno, por supuesto, sabes que nosotros los venezolanos somos un popurrí de culturas. En estos días leí que es uno de los sitios donde hay más mezclas de razas, donde se ha logrado eso más a nivel mundial, y por supuesto es un sitio donde esas culturas están mezcladas, que a veces es difícil diferenciar de qué parte viene esto, porque ya estamos en algo que está totalmente interlazado, y entonces, digamos, tendría que hacerse un estudio ya científico en el que diga, bueno, vamos a desprender los pedazos, a ver cómo logramos qué hay dentro. Sí. Porque pero tú te has dado cuenta, por ejemplo, en la cuestión esta del joropo, llega un momento en que el joropo se vuelve casi que tamborera a veces. Sí, totalmente. Y incluso lo podías, digamos, desarrollar tipo ya totalmente con puros instrumentos de percusión. Exacto. Y luego podrías llegar otra vez a algo más cristalino como las cuerdas. Y puedes hacer ese vaivén en una misma canción venezolana. Sí, yo creo. Y yo sí pienso que, bueno, que el joropo, sí, ópticamente, cuando la gente lo ve, dice, bueno, esto tiene que tener origen español, de alguna forma, pero después cuando ves cómo se desplazan la gente, cómo se mueve la gente, pues obviamente ahí hay cuestiones negroides. Sí, por supuesto. Y déjame agregar ahí un detalle que encontré muy interesante, porque de llevar ya un tiempo, llevo 4 o 5 años estudiando el instrumento, pero me puse a pensar, una vez leí que el joropo es la danza del caballo, también es un sobrenombre que le ponen, y yo pensé, ¿y por qué eso? Entonces me puse a hacer así como quien piensa. ¿Entienden? Y como imitando el trote del caballo, porque tú tienes, en el joropo tienes 3 golpes que suenan y uno mudo. Ya me aburré, no sé, pero bueno, el concepto es ese. Yo me di cuenta que al moverse los dedos así, es como el galope del caballo sobre las cuerdas, y es fascinante esa idea, porque hoy también pensé, al venirme para acá, he estado pensando, ¿y por qué el canto llanero es tan agudo? Y luego me puse a pensar, la sabana es ancha, entonces para atravesar esas llanuras tan enormes, yo pensé, ¿será que tiene que ser agudo ese canto para que llegue lejos y para que, ¿sabes?, la gente se encuentre, ¿no? Al igual que
luego me he puesto a pensar, ¿y por qué la música irlandesa tiene voces tan graves, tan fuertes, tan instrumentos tan acogedores, sólidos? Y yo me puse, bueno, empezando por el clima, en Irlanda llueve y la gente está dentro de una casa, de un salón, y imagínense, con paneles de madera en las paredes y todo eso, cuando la voz es grave, resuena muy bonito. Yo creo que alguna conexión debe haber. Claro, tiene mucha lógica porque me imagino que tú quieres también de alguna forma posicionar la voz, posicionar el instrumento en el ambiente donde estás, en el espacio que tienes para eso. Y si tienes un espacio muy grande, vamos a suponer que tú estés en un salón muy grande, tú dices, bueno, los que están allá bien lejos no les llega. No les llega, exacto. Tienes que tratar que tirar esa nota, tiene lógica, diría yo, mientras que si estás en un espacio reducido, pues te rebota el eco ya de una vez. Ya de una vez y ya, exacto. Y ya no necesita una frecuencia tan elevada. Tienes razón. Bueno, yo una vez escuché en una presentación que hubo aquí de Rosario Marciano y de Jorge Sánchez Chong, que ellos estaban hablando de la música venezolana en general, empezaron a hablar de la música que viene de la época, digamos, de los precolombinos, de nuestros indígenas. Y entonces, bueno, ahí se llegó a la conclusión de que la música de ordeño tiene que ver con cantos indígenas. Por eso tú tienes eso de Clara, Clara Bella, Clara Bella, Clara Bella. Dale, por la mañana. Tiene que ver con esos cantos indígenas, hay una conexión ahí. Me imagino que eso brinda después y se une a la parte, digamos, española. Por supuesto. Y se mezcla, y hay joropos que son así. También hay estas, digamos, los contrapunteos. Por supuesto. Yo creo que eso se dan en otras culturas también. Aquí también. Y es como algo lógico cuando es una situación social, pues un reto. Y yo creo que esto, gracias por mencionarlo, porque yo creo que estos duelos no violentos tienen una función social muy profunda, porque tú no te puedes jalar de los cabellos por cualquier cosa. Entonces, si hay como una situación problemática, una tensión, exacto, tienes que encontrar la forma de sacar el aire, dejarlo todo fuera sin que nadie salga herido, porque es muy probable. Puede ser que al final diga, bueno, ya cantamos ahora. Ya, listo, exacto. Pero bueno, yo lo veo muy bien desde el punto de vista de que por lo general esos contrapunteos se dan con público. Entonces tú tienes el público, entonces estás haciendo no solamente uso de la habilidad mental, de poder componer, digamos, on the fly, sino que también de ganar el duelo. Entonces tienes unos espectadores que están viendo, bueno, a ver, como un juego de tenis. Sí. Entonces, bueno, eso influye en esa situación y crea, digamos, anima a que la mente, me imagino, todavía vuelve más. Sí. Exacto. No, y yo creo que cuando tú tocas música, en un grupo, en un escenario, tú no lo tocas para ti solo, sino captas las emociones de la gente. Aquí hay una cultura de comedia muy interesante, donde es como un stand-up comedy, ¿no? Y que, un cabaret. Exacto, un cabaret, exacto. Entonces el señor o la señora se pone en el palco y mira a la audiencia y agarra uno que es muy peludo, que es muy barbudo, que es medio calvo, que es grande, que es gordo, que es flaco, y bueno, y se inventan unas rimas, se inventan unas comedias y la gente se caga de la risa. Porque no es ofensivo, solamente estás mostrando lo que ves. Luego el cabaret tiene, por supuesto, influencias de política, de temas, y la sátira es muy valiosa en ese aspecto, yo creo. No, bueno, yo viví también en el interior de Venezuela, en
en la parte, digamos, de Trujillo, Ujú. y tú ves que las fiestas estas patronales, que las fiestas en que la gente baja de los campos Ujú. y viene a, pues, a el Ujú. acontecimiento de la fiesta, es una posibilidad también para la gente para vestirse con sus galas, Por supuesto. para conocer a sus, De digamos, remate. futuras novias, sus futuros novios, Claro. para demostrar que traen cosas para vender Ujú. o que traen cosas para dinero para comprar y llevar. Es decir, es una puesta en escena Ujú. de cómo somos los individuos que integramos esa comunidad, digamos. Entonces yo creo que en esas épocas no es como hoy en día Ujú. que existe más posibilidades a través de los medios sociales o a través de agarras el carro y vas a otro sitio. Ya. Esa gente estaba como limitada a lo que había ahí y eso era Exacto. una vez al año. Entonces Y ahí, saben que en esa fecha es la fiesta patronal y todo el mundo va. y todo el mundo pensando, bueno, ¿qué me pongo? ¿Qué digo? Muchas expectativas, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Por ¿Qué supuesto. es lo que se va a desarrollar ahí en esa semana? Entonces, claro, eso tiene una importancia un poquito más elevada que simplemente ir a una discoteca. No, por supuesto, y además en un país tan extenso, tan grande, tan enorme, de una finca a la otra puedes estar 2 días cabalgando. Exacto. Sí. Entonces ya tener una fecha fija en la que pues todo el mundo se junta ahí, será una gran celebración. Por supuesto que sí, tiene un enorme impacto de coherencia. Bueno, yo siempre quise en algún momento ser de los que tocan un instrumento en las fiestas. Bueno, te puedes enseñar. Aquí tengo 2 cuatros más en la casa para ver si te anima. No, imagínate, o sea, yo la envidia, porque yo soy de la generación en que habían tertulias, y en esas tertulias, bueno, yo participaba cantando, por supuesto, pero nunca tocando, porque no era de las personas que tocaba, por ejemplo, guitarra o algo así. Y claro, entonces se hacían cuestiones, unas veladas fabulosas, porque pues se pasaba por el popurrí completo que estaba de moda para las tertulias. Claro. Y al final eso con la atmósfera, con los roncitos, la cervecita. Sí, sí, vale, tú claro. salías, bueno, esto fue espectacular. Y bueno, esa cosa, digamos que es una responsabilidad también para los que tocan el instrumento. No, o sea, por supuesto, claro, porque imagínate, el que toca el instrumento no puede ser el más ebrio de todo. Y si no, ahí se acaba la fiesta. es quizás una persona muy Muy hábil, popular, muy no, muy perspicaz. popular en el sentido que es importante que vaya. Claro, no, por supuesto, porque si no la música no va. Es una pieza, digamos, clave del éxito de esa tertulia. Seguramente. De esa fiestecita, de esa reunión de amigos y eso. Estoy seguro de eso, sí. Mira, una vez estuve yo aquí en Bavaria. Estuve en la celebración de los 50 años del que fue mi profesor, digamos, mi tutor cuando hice el doctorado. Y me pareció fabuloso que la gente, todos cantaban las canciones de cacería y las canciones del bosque. Sí, y él claro. decía, pero todos se la saben. Sí, increíble. todos se la saben, sí. Y dije, bueno, qué belleza esta cultura de ir, digamos, al campo, de caminar y de todos sabían hacer tonos con la voz. Y decía, bueno, realmente que en todos los países, en todas las culturas hay algo parecido a lo que estamos hablando. Seguramente. Yo estaba, ahora que lo dices, yo estaba pensando en nuestra música folclórica, en cómo aquí, Austria es un país pequeño, yo creo que lleva buena parte de los Alpes centrales, al lado de Suiza, o sea, estamos ubicados entre Alemania, Italia y Suiza aproximadamente. Y aquí los inviernos son muy fríos, hay mucha oscuridad, la gente tradicionalmente cultiva sus oficios y eso también, los oficios de la gente se representan o se traspasan a la música, a la letra, qué dicen, qué cuentan, las vivencias,
qué sé yo, el otro día me fui con un compañero, subimos una montaña a cortar un árbol y por poco nos mata el árbol, pero no nos pasó nada porque no nos guardó la Virgen. Entonces, cosas así, ¿cierto? Y bueno, pues en esos encuentros es como tú dices, ¿no? Y bueno, yo también me sorprendió también las primeras veces que fui a los Heurige aquí en Viena, de que algunas canciones, la letra la consideraba yo música clásica, o sea, música de la que uno ya había escuchado sin las canciones, sin la letra, y luego cuando escuchaba la letra, escuchaba que era en dialecto. Sí, entonces, sí, por supuesto. Bueno, la verdad es que en la época en que fueron escritas, a lo mejor el idioma más formal no era tan popular, sino estaba más en el dialecto, porque había menos estandarización de los idiomas, había quizás aislamiento de los grupos sociales y por la ciudad. Entonces yo dije, pero si esta es una cuestión súper clásica y la están cantando en dialecto. Por supuesto que sí. Mira, hay una anécdota sobre el emperador Francisco José, la más alta instancia del Imperio Austrohúngaro, que él era muy diligente en sus cosas, pero sí tenía su chispa cuando hablaba. Porque es como tú dices, en esa época eso capaz era el lenguaje más formal. Ajá. Y hoy no parece popular, sí. Pero era lo más arrecho de la época. Sí. Y algo más que me acabo de acordar, que leí, que el vals es, digamos, el género por excelencia del siglo XIX. O sea, por las sociedades. También, o sea, Venezuela, si tomamos el ejemplo, estaba saliendo de una sociedad colonial a un país independiente. Entonces, ¿qué sucede en esos países que recién se independizan? La cultura de la corte, la cultura de la alta sociedad se populariza. Entonces, yo he leído que el vals venezolano nació en esa época, y también lo mismo debe haber sucedido aquí con las músicas, con las canciones, aquí es propio el violín, pero no tan solo el violín de alta gama o de alta clase o de orquesta, no, sino como tú dices, popularizado, con letras graciosas y cantos bonitos y bueno. Y había salones de baile, habían en una época la música de los Strauss no era de prácticamente de salón, sí. Pero era de los subsalones, pongámoslo así, sí. Y eso después llegó Exacto. Se promovió a las más altas alcurnias. Exacto, exactamente, sí. Totalmente. Y bueno, después en todas esas fiestas la gente pues gozaba y luego entonces dirían, bueno, si ellos gozan, vamos nosotros también a gozar, solamente más elegantes. Exacto. Yo me imagino que así fue como llegó el reggaetón a los salones de alta alcurnia. Sí, seguramente, y exacto, es el más reciente ejemplo capaz. Sí. Bueno, hoy en día es indiscutible, o sea, ya las letras de las canciones, si las tomasen en cuenta, dirían, no tienen nada que ver con el ambiente donde se bailan. No, para nada, es verdad. Sí, algo completamente distinto. Pero, y si uno escucha un reggaetón viejo, no soy tan culto ni versado en el reggaetón, pero si uno escucha uno viejo, tú ves como que eso es de barrio. Pero ahora, como vemos en YouTube, mira, eso de barrio no tiene nada. Sí. O sea, no, a mí me parece que todo es el ritmo. Exacto. O sea, la letra. Y es pegadizo. Llega el momento que la letra no es tan importante, incluso hoy en día no es tan importante, porque imagínate, se hacen famosas las canciones en sitios donde no se habla ese idioma. Exacto. Y se adaptan también. Son globales, entonces
es solamente algo que se pega, una pequeña frase que se queda resonando en el cerebro y el ritmo que se pega, entonces eso hace el éxito de un hit. Absolutamente, bueno, no vamos a empezar a hablar de Despacito, pero esto se traspasó, se buscaron, digamos, psicólogos. No, palabras que fonéticamente suenan a eso, pero tienen un significado gracioso en el otro idioma. En alemán, en bávaro, por ejemplo, en mi idioma, hay una canción, Das passiert heute. ¿La escuchaste? No. No, pero dice, esto pasa, exacto, y realmente es gracioso. Pues, sí, no, bueno, increíble. Mira, bueno, vamos a... Ya tenemos como media hora hablando, creo yo, y quiero que toques algo y a ver, para que la gente sepa cómo es el catire del 4. Ok, bueno, pues muchas gracias, no vamos a darle sin pena. Encontrar una canción que a ustedes les guste, que les llame la atención, que la pueda sacar. Estaba pensando hoy, bueno, vamos a tocar el alma llanera. Bueno, dale, tú le das. Déjame ver un segundo si eso está afinado, porque si no... un segundo. ¿Está bien? Listo, simple. Perfecto, pura técnica. Listo. Échenle un vistazo a mi Instagram para ver más, porque ahora como que me sacaron de nervios. Bueno, mira, vamos a concluir quizás dándole un mensaje a las personas que nos escuchan de el que tú quieras dar, no sé, de globalización de cultura, de hispanidad adquirida, de open-minded Gesellschaft, de open-minded community, de las personas mente abierta, no sé, lo que tú quieras. Bueno, a mí me gusta una frase, me gustan dos frases. Una es, toma el camino menos caminado, porque ahí es donde te vas a encontrar con más cosas que otra gente antes de ti aún no ha agarrado. Atrévanse, la segunda frase es, atrévanse a ser curiosos. Véanse como individuos, como somos personas con un corazón palpitante y podemos ser realmente, el espíritu es tan libre, puede ser tan libre que tú puedes decir, hoy me interesa, no sé, el arte italiano, por ejemplo. Bueno,
échenle bola y vayan a, no sé, interesarse por el idioma, por las cosas. Luego uno se puede sumergir en tantas cosas y puede descubrir un mundo tan rico y tan nuevo y redefinirse, y eso es una experiencia fenomenal que se la deseo a todo el mundo. Bueno, yo escuchándote hablar es increíble la belleza como adquiriste el idioma español, la sensibilidad con que te expresas y obviamente el idioma es una barrera. Sí, exacto. Si uno te escucha a ti hablando como has hablado, pues se quitan para las personas hispanohablantes, para nosotros los venezolanos, se nos quita la barrera del idioma y entramos en tu corazón, pues. Exacto. Y eso ocurre si uno se va a otro país y aprende el idioma del otro país, también entra en el corazón de la gente, de las personas, sí. A mí siempre me ha pasado, y para concluir ya, a mí siempre me ha pasado cuando me haya ido a algún sitio, y aunque sea chapurreado, no importa, te sabes 3 palabras, sabes cuál es un artista de renombre de ese país y que ha hecho un músico, un X. Sabes algo de ese país, alguna esencia. Vamos, eso abre puertas, pero de un portazo así. Y eso es muy bonito. Bueno, y por supuesto, si vas a un país, tienes que saber, por ejemplo, cómo se dice cerveza en ese país. Sí, exacto, no, eso no puede faltar. Es la primera palabra. Mira, Mijael, realmente, bueno, encantado, ha sido un placer. Una guataca muy amena. Sí. Tenerte aquí, realmente, bueno, pienso yo que eres una muestra de mucho tesón y de mucho cariño por nuestra cultura, y espero que haya catire del 4 por muchos años. Amén, así va a ser. Y que bueno, que aquí en Viena florezcan los 4. Sí, y lo están haciendo, están saliendo como las flores, así mismo. Bueno, un abrazo. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Te deseo lo mejor y que haya muchas coplas que pasen por ahí. Chévere, gracias.